Hola, bienvenidos a este viaje con los prefijos del Sistema Internacional. Si nosotros vamos a empezar nuestro viaje desde 10 a la 12 metros de distancia de la superficie de la Tierra, que es lo mismo que un terámetro, y ahí veríamos las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter. Si nos acercamos 10 veces más, a 10 a la 11 metros, que sería exactamente 0,1 terámetros, veríamos parte de las órbitas de Venus y la Tierra. La Tierra sería la órbita azul y Venus la órbita verde. Si nos acercamos 10 veces más, estaríamos a una distancia de 10 a la 10 metros de la superficie de la Tierra. Eso equivale a 0,01 terámetros y veríamos una parte de la órbita de la Tierra. En ese circulito estaría el planeta Tierra. Si nos acercamos a 10 a la 9 metros de la superficie, es decir, a un gigámetro, veríamos la Tierra y la órbita de la Luna alrededor. Acercándonos aún 10 veces más, es decir, a 10 a la 8 metros, que equivaldría a 0,1 gigámetros, veríamos la Tierra desde 100.000 kilómetros de distancia. Si nos acercamos 10 veces más, hasta 10 a la 7 metros, esto equivaldría a 0,01 gigámetros y observaríamos el hemisferio oeste de la Tierra, con América del Norte y América del Sur. Acercándonos 10 veces más, a 10 a la 6 metros, eso es lo mismo que un megametro. Un mega significa 1.000.000. Por tanto, veríamos, por ejemplo, la costa este de los Estados Unidos con la península de Florida. Acercándonos a 10 a la 5 metros de la superficie, es decir, a 0,1 megámetros, podríamos ver, por ejemplo, los condados de León, Boacuya y Franklin en Florida, en el estado de Florida de Estados Unidos. Si nos acercamos 10 veces más, a 10 a la 4 metros, estaríamos a una distancia de 0,01 megámetros y podríamos ver, por ejemplo, el sudeste de la capital de Florida, que es Tallahassee. Acercándonos 10 veces más, estaríamos ya solo a 1.000 metros de la superficie, es decir, a 1 kilómetro. Veríamos, por ejemplo, el laboratorio de alto campo magnético del estado de Florida. Si nos acercamos 10 veces más, solamente a 10 a la 2 metros, es decir, un hectómetro o 100 metros, veríamos ya los árboles, el techo del laboratorio y el lago. 10 veces más cerca estaríamos a 10 a la 1 metros, es decir, a un decámetro, y ya podríamos ver los robles que hay en ese laboratorio. A 10 a la 0 metros, que equivale exactamente a 1 metro, ya veríamos pues, las hojas de los robles a un tamaño normal. Si nos acercamos 10 veces más, a 10 a la menos 1 metro, eso equivale a un decímetro, y ahí veríamos muy cerca las hojas de los robles. A 10 a la menos 2 metros, que es un centímetro, es decir, 0,01 metros, veríamos la superficie de la hoja aumentada 10 veces. Si nos acercamos 10 veces más, a 10 a la menos 3 metros, estaríamos a 1 milímetro de distancia y veríamos la superficie de esas hojas de roble de este laboratorio. 10 a la menos 4 metros, que significan 0,1 milímetros, veríamos ya las células de la superficie de la hoja. A 10 a la menos 5 metros, aún más cerca, es decir, 0,01 milímetros, veríamos las células individuales de la hoja. Esas son esas esferas que vemos ahí. 10 a la menos 6 metros, aún más cerca, eso equivale a un micrómetro, que es una millonésima parte, y ya veríamos los núcleos de las células de las hojas. A 10 a la menos 7 metros, es decir, a 0,1 micrómetros, veríamos ya la cromatina dentro del núcleo de las células. 10 a la menos 8 metros, es decir, a 0,01 micrómetros, podríamos ver las hebras o cadenas individuales del ADN en el núcleo de las células de la hoja. 10 a la menos 9 metros, que equivale a un nanómetro, ya veríamos los nucleótidos que forman las moléculas de ADN. Finalmente, 10 a la menos 10 metros, es decir, 0,1 nanómetros, veríamos los electrones externos del átomo de carbono.
A 10 a la menos 11 metros, es decir, a 0,01 nanómetros, podríamos ver la nube electrónica de los electrones de las capas internas de un átomo de carbono. Y finalmente, a 10 a la menos 12 metros, es decir, a un picómetro, podríamos ver el espacio vacío que hay entre los electrones más internos y el núcleo del átomo de carbono. Bien, pues como hemos visto en el vídeo anterior, un tera se expresa con el símbolo T mayúscula, indica 10 a la 12 unidades, es decir, un billón con B de unidades de cualquier tipo, por ejemplo, un terámetro. Un giga, que se expresa con la letra G mayúscula, indica 10 a la 9 unidades, es decir, 1000 millones, y tendríamos como ejemplo el gigámetro. Un mega, que se expresa con la M mayúscula, indicaría 1.000.000 de algo. Por ejemplo, un megabyte significaría 1.000.000 de bytes. Y como ejemplo tenemos también el megámetro. Un kilo, que se expresa ya con K minúscula, estas tres eran mayúsculas, pero aquí empezamos ya con las minúsculas. Indicaría 1000 unidades, o lo que es lo mismo, 10 a la 3, un 1 seguido con 3 ceros. Un hecto con la H minúscula indicaría 100 o 10 a la 2. Un deca, que tendría como prefijo DA, indicaría 10 unidades, es decir, 10 a la 1. Y finalmente tendríamos la unidad normal, es decir, sin ningún prefijo ni sufijo, en nuestro caso, por ejemplo, el metro. Un deci, ya empezaríamos con los submúltiplos, se pondría con la letra D minúscula e indica 0,1 unidades, es decir, 10 a la menos 1. Por ejemplo, un decímetro. Un centímetro, con la C minúscula, indica una centésima parte de algo, es decir, 10 a la menos 2, como por ejemplo un centímetro, y un milímetro indica una milésima parte de la unidad, es decir, 0,01 o 10 a la menos 3. Observamos que el número de decimales es exactamente el número que coincide con la potencia negativa, por ejemplo, un milímetro. Un micro se expresa con la letra mu griega, es esta de aquí, e indica una millonésima parte de algo, es decir, después de la coma vendrían 6 decimales para que tengamos el número 10 a la menos 6. Por ejemplo, un micrómetro. Un nano sería una 1000.000.000ésima parte de una unidad, es decir, tenemos 9 decimales, y 10 a la menos 9, como por ejemplo un nanómetro. Y finalmente un pico sería una billonésima con B parte de una unidad, y serían 12 decimales los que habría que poner detrás del 0, acabando en el 1. Y como ejemplo tendríamos una distancia pequeñísima como un picómetro, que es, por ejemplo, a la que se observan ya los núcleos de los átomos.